Hola a todos, bienvenidos a mi canal de arrendamientos rústicos y derecho agrario. Soy Celia Miravalles, abogada de Agronews Castilla y León. Y hoy vamos a hablar sobre si se puede rebajar la renta de un arrendamiento rústico, en este caso que vivimos de una pandemia, de una epidemia, ¿no? Como es el coronavirus. Los reales decretos que están regulando todo este estado de alarma en el que estamos viviendo han declarado la agricultura y la ganadería como una actividad esencial, y también es cierto que están regulando en determinados casos en rebajas o situaciones especiales para los arrendamientos urbanos, ¿no?, de viviendas, pero no han dicho nada sobre el tema de arrendamientos rústicos, por lo que tenemos que remitirnos a lo que dice la propia ley de arrendamientos rústicos y el Código Civil, ¿no? Es claro que una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud es un acontecimiento absolutamente extraordinario, imprevisible e inevitable para las partes, por lo que tiene perfectamente encaje en una situación de caso fortuito o fuerza mayor. Pero como siempre decimos, tenemos que distinguir el momento en el que se ha iniciado el contrato de arrendamiento rústico que tenemos en vigor para ver qué ley aplicamos y ver lo que dice esa norma al respecto, ¿no? Por tanto, para los contratos iniciados con la ley de 1980, con la ley de arrendamientos rústicos de 1980, y por tanto desde esa fecha hasta mayo de 2004, que entró en vigor la nueva ley de arrendamientos rústicos, lo que tenemos que ir es a los artículos 44 y 46 de la ley de arrendamientos rústicos de 1980, que regulan los casos en que se puede reducir o incluso exonerar la renta si ha ocurrido un caso de fuerza mayor o un caso fortuito, ¿no? Por lo tanto, lo que dicen estos artículos es que sí que procede la rebaja de la renta e incluso su total condonación, o sea, su total perdonación, cuando por caso fortuito o fuerza mayor por riesgos ordinariamente no asegurables se perdiesen más de la mitad de los frutos de la finca, reduciéndose la renta en esa proporción de la pérdida de los frutos, ¿no? Y siempre que el arrendatario se lo comunique al propietario en el plazo de 30 días desde que ha ocurrido el siniestro, o sea, desde la pérdida de esos frutos, ¿no? Por culpa de ese caso fortuito, fuerza mayor, ¿no? Y que además, o sea, el arrendatario tiene que actuar con la diligencia debida para intentar cobrar cualquier indemnización a la que pudiera tener derecho al respecto. Con respecto a los contratos, en los cuales, aunque sean de arrendamiento rústico, no se les aplica la ley de arrendamientos rústicos especial porque están excluidos de esa ley y por tanto se les aplica el Código Civil, el artículo 1575 y el artículo 1576 del Código Civil también contemplan normas especiales para los arrendamientos rústicos y casos de fuerza mayor, ¿no? En estos artículos 1575 y 1576 del Código Civil lo que se dice es que se puede pedir una rebaja de la renta en caso de la pérdida de más de la mitad de los frutos por casos fortuitos, extraordinarios e imprevisibles, salvo que hubiera un pacto especial en contrario entre las partes, ¿no? Y este propio artículo lo que viene a decir es que lo que entiende por casos fortuitos extraordinarios, que pueden ser el incendio, la guerra, la peste, la inundación insólita, la langosta, un terremoto u otro igualmente desacostumbrado, ¿no? Y que además los contratantes no hayan podido prever, siempre y cuando además los frutos no estén separados de su raíz o tronco, o sea que tendrían que estar todavía en la tierra, ¿no? Por tanto, lo que es claro es que la situación que vivimos, ya decimos, del coronavirus, de esta pandemia, evidentemente es un caso que racionalmente no se ha podido prever por las partes, y siempre y cuando, ya decimos, los frutos se hayan perdido estando dentro aún de la tierra, o no separados de su tronco, se puede pedir una rebaja de esa renta si se han perdido más de la mitad, ya decimos, de la cosecha de esos frutos por culpa o a causa de esta circunstancia, de esta pandemia, ¿no? Para los contratos, en tercer lugar, para los contratos posteriores o iniciados a partir de mayo del 2004, que es la fecha, y hasta la actualidad, que es la fecha en la que entró en vigor la Ley de Arrendamientos Rústicos del 2003, esta ley no contempla ninguna norma similar a la que contenía la ley de 1980. Por lo tanto, de forma subsidiaria, y ya que la propia ley lo permite en el artículo 1.2,
de la Ley de Arrendamientos Rústicos del 2003, aplicaremos subsidiariamente lo que dice el Código Civil. Por tanto, iremos a los artículos 1575 y 1576 para comprobar, bueno, pues si aplicarlo subsidiariamente, y en el caso de que, como hemos dicho antes, haya una pérdida de los frutos por culpa, en más de la mitad de la cosecha, por culpa de esta circunstancia excepcional que estamos viviendo, de esta pandemia, pues se podrá pedir una rebaja proporcional de la renta, que como mínimo ya decimos sería la mitad de esa renta, ¿no? Y también, por supuesto, si se ha contemplado esta circunstancia de una manera expresa en el contrato de arrendamiento rústico que tengamos vigente, cualquier caso fortuito o fuerza mayor, pues habrá que estar a lo que se haya contemplado en ese contrato en particular. Pero ¿qué ocurre si realmente no se ha perdido más de la mitad de la cosecha, o los frutos ya se habían sacado pero se han perdido, ¿no? La cosecha se pierde? Pues entonces tendríamos que aplicar la regla rebus sic stantibus, ¿no? Si ha habido realmente una alteración de circunstancias desde el momento en que se hizo el contrato de arrendamiento rústico a las circunstancias actuales, para poder, bueno, pues intentar llegar a un acuerdo con el propietario para poder, bueno, pues llegar a una rebaja de la renta, o bueno, pues a pagárselo en otro plazo o en otras circunstancias, bueno, pues como ya estuvimos hablando en el artículo anterior sobre el tema del cumplimiento de los contratos, y ya decimos la regla del rebus sic stantibus. Si te ha gustado el vídeo, puedes darle a me gusta, puedes suscribirte a mi canal de YouTube dándole a la campanita para no perderte ningún vídeo. Si quieres más información de derecho agrario, puedes ir al blog Nuestro Abogado Responde, que tenemos en la web www.agronewscastilleleon.com, y si necesitas un documento legal agrario, pues puedes adquirirlo en la tienda.agronewscastilleleon.com.